En esta segunda parte la historia es esta, es decir, nosotros estamos con el corazón a full, lo que acabamos de conversar y lo que acabamos de comentar sobre el tema del estrés. ¿Se ha producido mucho en estos últimos tiempos o se escucha mucho el tema de el ACV? ¿Tiene algo que ver con el corazón? ¿Son cosas que trabajan en conjunto? ¿Son diferentes? Porque ahora parece como que está de moda. Todo el mundo tiene un ACV. Sí. Yo sé que usted no es neurólogo, pero bueno. No, pero está muy ligado desde ya a lo que nosotros llamamos stroke o ACV, accidente cerebrovascular. Es una enfermedad que junto precisamente a las afecciones cardíacas son las principales causales, como decíamos, de enfermedad y mortalidad. Y sí, ¿por qué está muy ligado? Porque el sufrimiento del cerebro tiene que ver con el padecimiento de las arterias también. Y el padecimiento de las arterias tiene que ver fundamentalmente con la aterosclerosis, que es la misma enfermedad que afecta a las arterias coronarias del corazón, de manera que está muy ligado uno y otro. Son enfermedades que habitualmente se dan en una edad mayor a los 60 años, aunque a veces se reconocen accidentes cerebrovasculares en edades menores, y están también muy ligadas a la hipertensión, ¿no es cierto?, a la diabetes, al tabaquismo, o a veces a deficiencias congénitas, como puede ser un aneurisma en el cerebro. ¿Qué presión tiene que tener un ser humano normal, más o menos? Porque la hipertensión es muy importante en esto, pero uno nunca sabe exactamente cuál es la presión de uno o cómo tendría que ser la pareja, la media. Sí, se define, la normalidad no es un valor único y absoluto, pero aspiramos a que una persona adulta maneje una presión en el orden de no más de 13 de máxima y no más de 8,5 de mínima. Recién hablamos de hipertensión a partir de cifras superiores a 140-90, pero entendemos que aquel que puede lograr mantener un control de su presión por debajo de los 130 y por debajo de los 85, estaría dentro de una meta bastante adecuada. Hay poblaciones especiales en las cuales el objetivo a veces de normotensión es un poco más exigente, pero en términos generales aquel que logra manejar cifras por debajo de 13 o 130, 85 estaríamos bastante bien. ¿Siempre el electrocardiograma marca cómo está el corazón o a veces es mentiroso o no da exactamente como tiene que dar? Esa pregunta es interesante porque a veces la gente se ilusiona que con el electrocardiograma se puede definir un diagnóstico absoluto, y no es así. El electrocardiograma, como muchos otros métodos complementarios, es un método que complementa a la evaluación clínica. Aporta datos para definir ciertas alteraciones, por ejemplo, si el corazón está agrandado, si hay una arritmia, si hay una deficiencia muy importante en la oxigenación del músculo cardíaco, lo que nosotros llamamos isquemia, pero no más que eso. Una persona puede tener una arteria obstruida en un 50, un 70%, y eso no tiene manifestaciones en el electrocardiograma. De manera que el electrocardiograma es un elemento más en un contexto de evaluación clínica que tiene otras aristas que el médico debe utilizar. Hoy día se tiende a valorar otros aspectos de lo que es el riesgo aterosclerótico, ¿no es cierto? Y eso se hace en base a marcadores bioquímicos, a estudios con imágenes sobre las paredes de las arterias, a poder valorar el calcio que se deposita sobre las arterias del corazón. En fin, hay otros elementos, pero no confundirse con que un electrocardiograma normal define absoluta normalidad. Estos estudios que me está diciendo son estudios dolorosos, porque por ahí la gente te dice, no, porque yo voy, me meten por adentro de las venas, andás a ver qué cosa, duele, molesta, me dijeron, me contaron. No, en general ninguno de estos estudios es doloroso, inclusive un cateterismo, que sería la forma más invasiva, por decir, de evaluar las arterias del corazón, no es un procedimiento, por decir doloroso, es apenas molesto, no es más que eso. Igual no se llega habitualmente a un cateterismo, sino que en tren de evaluar utilizamos otros métodos no invasivos, como puede ser una prueba funcional con esfuerzo, técnicas con isótopos radioactivos, medicina nuclear. Hoy día la tomografía con técnicas ya más avanzadas, como se llama tomografía multi-slide, permite, sin utilizar un catéter, poder valorar las arterias. Eso es muy importante.
Sí, claro, son todos recursos que la tecnología nos va brindando y sobre los cuales uno se va apoyando para definir un diagnóstico. No quiere decir que todos los pacientes necesitan una tomografía multi-slide, ni todos los pacientes necesitan un estudio con medicina nuclear. Es el médico quien, valorando la condición de riesgo de ese paciente, si es de bajo, mediano o alto riesgo, deberá utilizar uno u otro método, ¿no es cierto? Porque no es... digamos, una forma de hacer buena medicina, aplicar todos los métodos diagnósticos a todos los pacientes. Todas estas cosas son de muy alto costo, la salud o quienes financian los costos no podrían soportar esto y no es costo-beneficio, en lo que nosotros siempre tratamos de plantear como ecuación de costo-beneficio razonable utilizar todos estos métodos en todos los pacientes. Se deben usar con mucho criterio. Bueno, entonces, en el Día Mundial del Corazón hay que comer poco, comer liviano, hacer gimnasia, cuidarse, ir al médico y hacer los análisis. Sí, más que comer poco, comer, digamos, saludablemente. O sea, es difícil, se debe comer con moderación en cuanto a no acostumbrarse a llenarse, como se dice. Procurar disminuir el consumo de grasas, ¿no es cierto? Orientar más la dieta hacia el consumo de verduras, legumbres, cereales, frutas, preferir las carnes blancas sobre las carnes rojas, evitar el consumo o el exceso de grasas, consumir moderadamente el alcohol, que no es que no se pueda consumir, sino que el consumo moderado es una medida también, por así decir, saludable, no fumar fundamentalmente y en lo posible moverse un poco más. La gente tiene que caminar más. Uno ve que a veces la gente para movilizarse 5 cuadras utiliza un auto, una cosa totalmente irracional, es una barbaridad y es muy común a veces en una ciudad pequeña como la nuestra que la gente utilice el auto para ir a movilizarse 5 o 7 cuadras, cuando podría ejercitarse a través de su movilización diaria sin necesidad de ir a un gimnasio, ¿no es cierto? 2 preguntas. ¿Qué hay de cierto, si es mito o no, de que un vasito de vino tinto en la comida al mediodía de la noche ayuda a la buena digestión y al corazón? No, eso es. Por lo menos es algo que uno ya lo conocía antes. Yo recuerdo siempre que nuestros abuelos y otras culturas utilizaban el vino como una bebida y lo incorporaron dentro de sus dietas. Lo que pasa es que como todo el abuso es negativo. Y es cierto, el consumo moderado es razonable. Hay evidencias científicas a partir de que los vinos tintos, ricos en polifenoles, son sustancias a las cuales se le atribuyen efectos antioxidantes, son beneficiosos. Estamos hablando de vinos que cumplen ciertas normas o estándares en calidad. No hablamos de todos los vinos. Tienen que ser vinos que tengan ciertas normas en su elaboración como para asegurar o garantizar que realmente es el producto de la fermentación natural de la uva y su estacionamiento razonable. No hablamos de aquello que es el producto de una combinación de sustancias químicas que a veces hacen algo que parece ser vino, ¿no es cierto? Está bárbaro aclarar esto. Y la otra, uno come mucho, se llena, como dijo usted recién, un domingo, que me muero. Eso también hace muy mal al corazón porque la digestión hace un proceso de que el corazón tenga un trabajo totalmente diferente. Sí, eso también es negativo. O sea, el proceso digestivo significa un sobreesfuerzo para el corazón. El corazón tiene que satisfacer la mayor demanda de circulación que exige todo el aparato digestivo. O sea que, para entender, esto significa un cierto esfuerzo al corazón. Por eso es negativo, por ejemplo, hacer esfuerzo en el periodo postprandial, o sea, post-comida inmediato. No es conveniente eso de ninguna manera. Y hay que comer sin procurar, ¿no es cierto?, la saciedad. Simplemente acostumbrarse a limitar. Lo que pasa es que, claro, ahí entran a jugar, ¿no es cierto?, muchos factores que son ajenos a lo que es una dieta. El estar en una mesa compartiendo con amigos, un asado que está muy rico y a veces
nos motiva a comer algo de más o a tomar algo de más. Hay gente que termina de comer y se va a caminar. ¿Eso es bueno, doctor? No es lo conveniente, no está de más caminar un poco. Lo que no es conveniente es salir a hacer ejercicio, tomar la bicicleta y salir a hacer ¿no es cierto?, rally en bicicleta. No es para nada lo que uno aconseja, pero caminar un poco tampoco es tan inconveniente. Bueno, doctor, muy bien, el agradecimiento por estar acá en este Día Mundial del Corazón, y tendremos que hacer lo que nos viene contando, es decir, comer poco menos, más actividad y, bueno, visitar más seguido al cardiólogo, ¿no? Sobre todo cuando uno pasa los 40, 50 años. Sí, es prudente manejarse con esas pautas, un poquito más de atención, de cuidados sobre su salud, pero como vos destacabas, promover un poquito más de actividad, comer más saludablemente, controlar un poco su estado de salud y vivir con un poco más de optimismo sin enroscarse tanto, ¿no es cierto?, en esta realidad que nos acosa, pero que bueno, no hay que a veces darse tanta manija. Creo que eso es negativo, ya de por sí es negativa la realidad que nos aflige. Si uno todavía se enrosca, ¿no es cierto?, con toda esta problemática sociopolítico-económica, nos va a ir peor. Así que tratar de moderar un poco también nuestros estados de ánimo y buscar un poco también enriquecer el espíritu. Muchísimas gracias. Gracias a vos.